Estimados jóvenes, sean bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión vamos a comenzar a hablar un poco más profundo sobre la primera ley de Newton, y en realidad es una de las formas más básicas de conocer cómo interactúan las fuerzas, porque en este caso también se le puede conocer como lo que es la estática. Al respecto, la primera ley de Newton sabemos que establece que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Entonces, si partimos de ese concepto, nace la estática, porque la estática es la parte de la mecánica que se ocupa del estudio y cómo llegar al equilibrio de las fuerzas en oportunidad de un cuerpo en reposo. O sea, que vamos a hablar sobre diversos cuerpos o móvil que puedan estar en reposo, o sea, no van a estar en un completo movimiento, pero no quiere decir que no estén sujetos a fuerzas, sino que diversas fuerzas van a comenzar a ser aplicadas. Por ejemplo, acá tenemos un diagrama bastante básico de física. Esto simboliza una pared, estas líneas simbolizan cuerdas. W, esto significa, por ejemplo, un cuerpo, que en este caso está en reposo porque no se está moviendo, pero está siendo sujetado por una cuerda, la cuerda B y la cuerda A. Y como resultado de la aplicación y derivación de estas fuerzas, el bloque W que está representado aquí no se mueve. Algo muy interesante, que para la aplicación de las fuerzas ahora también ingresan a jugar los ángulos. Por ejemplo, acá está representado θ, el ángulo que forma la cuerda B frente, en este caso, a la pared. Entonces, la idea es bastante sencilla, ¿no? Nosotros debemos utilizar la aplicación de estas fuerzas y vamos a tener que la consideración siguiente, que en el caso de W, que puede tener una masa, por ejemplo, de 10 kilos, no la vamos a trabajar con kilogramos. Recordemos que ahora en física debemos trabajarlas en newtons, ¿ok? Entonces, ¿cómo llevamos de 10 kilogramos a newtons? Hay que multiplicar. Recordemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. En este caso, en la mayoría de los ejercicios, por no decir en todos, la gravedad ya no se va a trabajar con 9.8. Para dar un poquito más de agilidad a los ejercicios, se van a trabajar por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si W o el bloque tuviese una masa de 10 kilogramos, si yo multiplicara por 10, que es la gravedad, tendría 100. ¿Pero 100 qué? 100 newtons. Muy bien, entonces vamos partiendo y bueno, vamos a crear la fórmula, ¿no? A lo que nosotros conocemos como el peso en sí es la masa, o sea, la cantidad de moléculas que tiene ese cuerpo por la gravedad. En este caso es a la que está sujeta. Y bueno, pues en este caso vamos a ver que se están formando o podemos jugar ahora inclusive con los ángulos, podemos también hallar o utilizar triángulos notables, que ustedes fácilmente lo van a descargar. Yo también les voy a facilitar la tablita de triángulos notables, porque ustedes saben que un triángulo notable se da cuando existe un ángulo de 90 grados en un triángulo, haciendo que los otros dos ángulos completen a 90 grados. Pero como son triángulos bastante conocidos, entonces quiere decir que los otros dos ángulos deben de llegar a 90, porque saben que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo deben de llegar a 180. Entonces, así nacen los famosos triángulos notables como el de 45 grados y 45, haciendo que el triángulo sea bastante estático, bastante ecuánime en sus dimensiones, porque los lados son dimensionalmente proporcionales a los ángulos. También tenemos el triángulo de tesimulo 327 y el de 60-30. Muy bien, en algunos ejercicios también vamos a ver que la masa que nosotros conocemos en el Sistema Internacional SI está en kilogramos. A nivel técnico se le conoce como UTM. Es muy probable que también ustedes vayan a encontrar en algunos libros o ejercicios. En el sistema sexagesimial está en gramos. En inglés se denomina slugs. El peso en sí está en newtons. Y bueno, pues en este caso el CFC está en dinas y en inglés son las libras. Pero lo que más se va a trabajar simplemente son con estos primeros símbolos, ¿no? K mayúscula seguido por la G minúscula, el símbolo de kilogramos para la masa, la cantidad de moléculas que tiene ese cuerpo. Y Newton, que básicamente es la cantidad de la masa o la masa multiplicada por la gravedad.
Entonces, en muchos de los ejercicios vamos a ver que no va a haber movimientos, no existen movimientos. Vamos a encontrar muchas cuerdas, planos inclinados, etcétera, y no se están moviendo. Significa que cuando yo estoy visualizando este ejercicio, nada se está moviendo, pero no por eso quiere decir que no se están aplicando fuerzas. En algún determinado momento que se cortara alguna de las cuerdas, todo el sistema tendría que cambiar. Entonces, vamos a llegar a determinar algo muy interesante, que en el uso de las poleas, que en algunos ejercicios se aplica, la, por así decirlo, el peso se subdivide en dos. Por ejemplo, esta pared o este techo está sosteniendo en este caso tres poleas y vamos a encontrar diversos cuerpos en reposo que lo que están generando pues en este caso una fuerza, pero yo podría determinar fácilmente, por ejemplo, o calcular una equidad. Acá tengo T1 y T2. Si yo me preguntara cuál es mayor, si T1 o T2, algo muy interesante en las poleas que T1 va a ser igual a T2 y que la tensión que va a recibir esta viga es la suma de T1 más T2. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que básicamente esta polea va a recibir ambos pesos y que el peso en uno de los lados debe ser equiparado al otro lado. Entonces es una de las reglas, ¿no? No se dejen de llevar por los tamaños de los cubos porque eso no nos indica nada. Usualmente hay que llevarlo por las consecuencias lógicas de los análisis. Es por eso que llegamos a determinar que inclusive haciendo estas divisiones podemos calcular que T6 y que T7 son o generan igual de fuerza y que T6 más T7 es igual a la tensión que pudiese estar sufriendo en este caso la viga, ¿no? Y así los diversos cálculos que nosotros vamos a entender. Así que no se dejen de llevar por tamaño de los cubos, sino realmente por la resultante, por la fuerza resultante que ellos van a tener. Entonces, bueno, para finalizar vamos a mencionar, recalcar que la estática es la parte de la mecánica que se ocupa del estudio y de cómo llegar al equilibrio. Es por eso que en todos estos ejercicios vamos a encontrar que están en equilibrio, no hay movimiento, pero no por eso no hay fuerzas. Al respecto, acá hay unos cuantos ejercicios que son básicamente 10. Inclusive yo me atrevería a decir que si ustedes están con la curiosidad, también les pediría por favor que desarrollen todos ellos. Y si tuviesen alguna dificultad con ellos, miren, yo soy bastante, eh, bueno, soy bastante fehaciente con el hecho de que toda la información se puede encontrar cuando uno tiene la voluntad. Si ustedes visitan estos canales de Facebook y también de YouTube, van a encontrar el desarrollo de cada uno de los ejercicios. Pero vamos a encontrar primero con dos conceptos. La información se encuentra, pero lo que es más valioso en sí es el análisis. Por ejemplo, vamos a analizar el ejercicio número 1, que pide calcular la fuerza que debe ejercer la persona del dibujo para mantener en reposo un bloque de 20 kilogramos. ¿Ok? Voy a maximizar un poquito más. Y está. Entonces, aquí la simbología me está diciendo que hay un techo. Recuerden que cuando están estas pequeñas líneas de costado simboliza que es un cuerpo sólido. ¿Ok? Aquí hay una polea y que está sosteniendo en este caso 20 kilogramos. Recordemos que no vamos a trabajar en kilogramos, acá debemos trabajar en newtons. Entonces, lo primero que debo hacer es saber cuántos newtons va a tener esto. Y para todos estos ejercicios se está trabajando la gravedad con 10. Entonces, si el peso es igual a la masa por la gravedad, la cantidad de newtons resultantes serán a 20 kilogramos por 10. Y consecuencia de esa multiplicación tenemos 200 gramos. Bueno, perdón, 200 newtons. Una vez que tenemos estos 200 newtons, por la misma línea de lógica que hay una polea, se supone que esto no va a irse hacia abajo ni hacia arriba, sino está en un momento estático. Por eso te dice, ¿no? Calcula la fuerza que debe ejercer la persona en el dibujo para mantener en reposo el bloque, o sea, para que todo este sistema se mantenga en forma estática. Si aquí ya hay 200 newtons que van hacia abajo, significa que cada una de las cuerdas que tiran hacia arriba de la polea debe de tener, bueno, en este caso la mitad del peso. Entonces esta cuerda va a estar llevando 100 newtons y la otra cuerda otros 100 newtons para que todo esté en un sistema estático y pueda no ejercer ningún tipo de movimiento.
Profesor, pero ¿y si yo le pongo acá 300 newtons que la persona tenía, obviamente que va a cumplir con el reposo? No, porque si tú apenas cumples o le pones un newton más, significa que esta polea va a dirigirse hacia arriba y va a producir movimiento. O sea, casi todas estas ecuaciones están dirigidas a que todo se quede estático, tal cual. Por lo tanto, la fuerza que debería tener este sujeto, o debería generar este sujeto, solamente es de 100 newtons, para que todo se mantenga en un sistema estático. Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio al azar para analizar. Bueno, vamos ahora a revisar el ejercicio número 7, que nos dice calcular la tensión de los cables A y B teniendo en cuenta la masa de la imagen, que utilizando una gravedad también de 10 metros sobre segundo cuadrado. Cumpliendo con el mismo propósito y viendo el sistema, recordemos que siempre debemos igualar esto, que todo está en una situación estática. Entonces, por lo tanto, si yo tengo una masa de 5 kilogramos, recordamos, nosotros no trabajamos con kilogramos, trabajamos con peso. ¿Ok? Y el peso es la masa por la gravedad. Si multiplicamos 5 por 10, tendríamos 50 newtons. Y si yo quiero que todo esto esté en una situación estática, para que no se vaya a echar el bloque ni para la izquierda ni para la derecha, significa que la tensión en el punto B y en el punto que no está señalizado en la otra cuerda aquí, deberían de ser iguales. Por lo tanto, si acá tengo 50 newtons, 25 newtons deberían estar ubicados aquí y también otros aquí 25 newtons. Entonces ya tengo la tensión del cable A, que es, perdón, del cable B, que es 25 newtons. Pero para que todo esté estático, acá tenemos una cuerda que bueno, que está sosteniendo toda la polea en sí. Recordemos que en los ejercicios el peso de la polea y las cuerdas son despreciables, o sea, no se van a tomar en cuenta. Claro que por lógica en la vida real obviamente que sí, pero en las situaciones de los ejercicios no se toma en cuenta el peso de la polea. Entonces, si solamente consideramos que esta masa va a ser igual a 50 newtons, voy a tener que no puede generarse mayor fuerza aquí, porque si no generaría un movimiento hacia arriba. Por lo tanto, A es igual a la suma de ambos lados. Si habíamos quedado que aquí hay 25 newtons por 25 newtons, y por propia lógica para mantener el sistema, todo tiene que llegar a 50 newtons. O sea, la tensión en el cable A es de 50 newtons, mientras que en el cable B es de 25. Algo interesante también es que vamos a tener un par de ejercicios utilizando, en este caso, triángulos notables. Y como les decía, en el caso de los triángulos notables, nosotros ya conocemos la proporción de sus lados porque conocemos también los ángulos a los cuales se están enfrentando. ¿Ok? Por ejemplo, en 60 y 30 tenemos los valores 53 y 37 y el famoso triángulo de 45 y 45. Esto se puede obtener rápidamente en internet. Ahora, en la mayoría de estos ejercicios, vamos a hacer el último ejercicio, ¿ok? Te pide calcular la tensión de las cuerdas en el siguiente sistema de equilibrio. Y yo me voy fijando que tengo tres cuerdas. Una cuerda que está pegada a los 37 grados, una a los 53 y una que está uniendo ambas cuerdas y está llevando ya los 100 newtons. Ya no tengo que hacer esto un cambio a kilogramos porque ya está en newtons, ¿ok? Así que ya perfecto, voy a trabajar en newtons. Pero si yo me voy dando cuenta, recuerden la clase de vectores, estas cuerdas están tirando hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza va a estar direccionada hacia la pared. Mientras que esta pequeña cuerda, aunque sea pequeña, está tirando hacia abajo porque está siendo sujetada por el bloque de 100 newtons. Entonces, si yo los pusiera en forma consecutiva, voy a tener un par de flechas hacia arriba y una hacia abajo, como si formáramos una Y. Acá estamos viendo una Y. Si yo cogiera esta flechita y la ubico aquí, justo donde está finalizando la otra, me voy a dar cuenta que voy a tener un triángulo notable. Y esto es bastante sencillo, porque al frente de 37 tendría, analizamos, 3K. Al frente de 53, 4K. 3K y 4K. Profesor, ¿por qué están 3K y 4K? Estamos esto porque son proporciones. Esa K es una variable. Si aquí tengo 3K y aquí tengo 4K, entonces este 100 minutos ¿a quién responde? Este 100 minutos responde
a la que no estamos visualizando aquí. Entonces 100 newtons le va a responder al ángulo de 90 grados. Y acá lo visualizamos, esos 100 newtons van a ser igual a 5K. Entonces, si nosotros tenemos que 5K es igual a 100 newtons, dividimos 100 entre 5 y tenemos el valor de K, que van a ser ahora 20 newtons. Por lo tanto, si K vale 20 newtons, al frente de 37 tendremos 60 newtons. Al frente de 53 tendremos 80 newtons, porque ya sabemos cuánto valga. Y está cumpliendo todo esto en equilibrio porque no va a haber movimiento. ¿Y por qué sabemos esto? Porque si nosotros operamos 3K y 4K por triángulos, en este caso por el teorema de Pitágoras, vamos a llegar a que este 5K es la resultante también. Se le conoce también como la resultante de operar este lado, estos dos lados con estos ángulos. Es por eso que nosotros podemos calcular y saber que al invertir este sistema de Y que estamos visualizando, podemos hacer estos cálculos y igualarlos. En tal caso, ya tenemos la tensión de las tres cuerdas. La que está frente a 37 vale 60K. La que está frente a 53 vale 80 newtons, 4K. Y la que está yendo hacia abajo, esta pequeña cuerda, recordemos que vale 5K, por lo tanto sigue valiendo los 100 newtons. Profesor, pero en este caso no es un sistema en donde izquierda y derecha se suman, no, en este caso no hay ninguna polea. Si hubiese una polea se divide entre dos partes iguales, porque al ser en este caso una situación esférica, no se va a poder generar algún tipo de mayor detención a la izquierda o a la derecha, porque eso sí movería el sistema. En este caso es un punto fijo, es un nudo, y sí, en este caso puede que alguna de las cuerdas tenga una diferencia de tensión. Otra cosa interesante es que cuando ustedes estén graficando no se dejen de llevar por el tamaño de la cuerda. El tamaño de la cuerda no tiene nada que ver con la cantidad de tensión que ésta lleva. Es por eso que cuando nosotros, si ustedes desean llevar estos vectores a dibujo, las van a poder llevar los tres vectores inclusive, por así decirlo, ¿no? Con el mismo tamaño. Claro, cada uno va a tener su propia magnitud, cada uno está llevando diferente tensión, pero no se dejen llevar por el tamaño de la cuerda. Esto no tiene nada que ver con la tensión que esto haciendo. Y bueno, así podríamos hallar cómo se da el sistema o calcular la tensión en las cuerdas en el siguiente sistema, ¿no? Hemos podido hallar estos tres. Y así igualmente el resto de ejercicios. Yo estoy seguro que ustedes mediante un análisis van a poder desarrollarlos. El tiempo ahí hasta la próxima semana, hasta el día jueves, para que ustedes puedan desarrollarlos. Les estoy dejando el link de estos ejercicios también en clases, y si ustedes tienen alguna complicación adicional, con todo gusto estoy para ustedes. Y si ustedes también visitan este canal, van a poder ver cómo se desarrollan diversos ejercicios. Aunque lo ideal es que cada uno lo analice. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es analizar, ver el sistema, que todo esté en equilibrio y también revisar la simbología de los dibujos que nosotros estamos revisando. No se olviden que siempre trabajamos con ellos. Muy bien, eso sería todo, queridos jóvenes. Les mando un enorme abrazo, espero la resolución de los ejercicios. De preferencia, por favor, háganlos a mano, el mismo dibujo lo pueden hacer o pueden imprimir estas hojas y creo que no va a haber ningún problema, que puedan mandar también unas fotos al respecto. Cuídense muchísimo, un abrazo a todos.